me llamo Camila, tengo 34 años y trabajo como terapeuta en un centro médico privado, donde los pacientes siempre tienen tiempo para contar de más, pero nunca hacen las preguntas que podrían mover algo verdaderamente importante dentro de ellos. Mi esposo, Ramiro, es ingeniero, cuidadoso con sus palabras, disciplinado en lo cotidiano, predecible hasta el punto de que, con el tiempo, eso empezó a desplazar algo mucho más esencial que la estabilidad. Llevamos 5 años juntos, de los cuales los últimos 2 han sido un periodo sin conflictos formales, sin peleas fuertes, pero también sin una clara sensación de que aún queremos avanzar en la misma dirección. Durante mucho tiempo intentamos tener un hijo, nos hicimos exámenes, consultamos especialistas, seguimos esquemas, plazos, recomendaciones, y con cada nuevo intento perdíamos algo en común, sin darnos cuenta al principio de cómo la intimidad se volvía mecánica y las conversaciones se convertían en informes. Él comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo, explicando que había proyectos que requerían su presencia, y yo me enfocaba más en la agenda de pacientes, solo para no volver demasiado temprano a casa y no encontrarme con esa mirada vacía en sus ojos cansados. Una noche, cuando el reloj marcaba casi las 10, la puerta volvió a abrirse con ese mismo chirrido que ya empezaba a irritarme, aunque nunca lo había dicho. Dejó el bolso junto al armario, no dijo nada, y fue entonces cuando, de pie en el fregadero con las manos húmedas, dije de repente: si vuelves a llegar tarde mañana, compra algo útil. Me miró con sorpresa, sin entender a dónde iba con eso, esperando en silencio que continuara. Sin cambiar de tono, añadí: una cuna. Compra una cuna, lo dije con calma, sin ironía ni dramatismo, pero él no respondió, simplemente se quitó la chaqueta, fue al baño, cerró la puerta, y el sonido del agua al correr en la ducha ahogó todo lo que podría haber surgido entre nosotros después de esa frase. Me quedé en la cocina, parada frente a la ventana oscura durante unos 15 minutos, y luego me senté frente al portátil, abrí la primera web de muebles que apareció y pedí una cuna. No porque creyera que fuera a necesitarse pronto, sino porque quería armar algo con mis propias manos, algo que al menos se viera como un comienzo, incluso si en realidad era solo una forma de no desmoronarme por completo. Cuando llegó el pedido, yo estaba sola en casa. El repartidor llamó antes por teléfono, y al cabo de unos minutos, tocó a la puerta, un hombre de cabello oscuro, barba negra, botas de trabajo con polvo en la punta, pantalones de uniforme algo desgastados en las rodillas. Sostenía la caja con el logotipo, me entregó el albarán y dijo: firme aquí, por favor. Y esta es su copia. Firmé. Él trajo la caja al interior, le di las gracias, y sin mirar atrás, dijo un escueto: que tenga un buen día, antes de salir. Puse la caja en el pasillo, junto al armario, y no había llegado aún a la cocina cuando sonó de nuevo el timbre. Era el mismo repartidor. Perdón, dejé el teléfono, dijo al entrar, y efectivamente, se dirigió a la mesita donde estaba un móvil negro. Ya casi saliendo, miró la caja que yo no había tocado y preguntó: ¿va a armarla usted sola? Asentí, no muy segura, y respondí: ¿hay otras opciones? Sonrió apenas perceptiblemente, tomó el albarán y señaló con el dedo un número de teléfono. Aquí está mi número. Por si acaso. Si necesita ayuda, llame. No tenía intención de llamar. De hecho, no planeaba nada para ese día. Pero algo quedó fijado en mí, y no su rostro, ni su voz, sino justo ese instante en que alguien te ve en una situación que para ti es una fractura, pero para él es solo trabajo, y aún así te deja algo, por si empeora. No fue simpatía, ni una señal del destino, ni un reemplazo emocional. Fue simplemente el primer punto donde alguien mostró interés sin obligación. Y eso fue lo que recordé. Al día siguiente, decidí realmente armar la cuna por mi cuenta, no porque creyera que podía hacerlo sin dificultades, sino porque quería comprobar si aún era capaz de juntar algo, aunque fuera un simple mueble. Y no la vida que desde hacía tiempo se desmoronaba entre 2 personas que ya no se entendían. Extendí todas las piezas en el suelo, observé con atención el manual de instrucciones, traté de no apresurarme, seguir los pasos para evitar errores, pero en cierto momento noté que uno de los paneles laterales apenas se sostenía, y cuando presioné un poco más fuerte, se quebró. El sonido fue tan claro que me quedé quieta por un instante, y luego simplemente me dejé caer al suelo, mirando fijamente la grieta en la madera, que no era solo un fallo técnico, sino un tipo de fracaso personal, una prueba de que incluso cuando te esfuerzas en ser cuidadosa, igual algo sale mal. Intenté llamar a Ramiro, aunque sabía que lo más probable era que no contestara,
porque en estos momentos siempre está abrumado de trabajo o algo inesperado sucede. Marqué su número, silencio, luego el contestador automático. Lo intenté otra vez, el mismo resultado. Sin demasiada emoción, solo como un hecho, me acordé de Elías, su voz, su forma tranquila, esas palabras al despedirse que no sonaban insistentes, pero cuyo número quedó grabado en mi mente más claro que en el albarán. No dudé mucho, simplemente abrí el teléfono, busqué el contacto guardado sin apellido y escribí brevemente. Se rompió un panel. Usted dijo que podía llamar. La respuesta llegó casi de inmediato, sin aclaraciones ni preguntas innecesarias. Llego en 40 minutos. Cuando llegó, yo ya estaba sentada en el suelo entre las piezas, como dentro de una cápsula de madera y metal que no crea nada, solo recuerda que alguna vez creí en los comienzos. Tocó la puerta, entró con esa misma expresión concentrada. De la primera vez, saludó y fue directo a la habitación, sin hacer preguntas, sin mirar alrededor con esa curiosidad que algunas personas tienen al entrar en el espacio de otro. Observó el panel, se inclinó, tocó la grieta y murmuró en voz baja, «Pasa». Pero no tan pronto, respondí casi sin pensar, soltando lo primero que me vino a la cabeza, porque no tenía energía para encontrar las palabras correctas. Mi todo me pasa pronto. Y se rompe rápido, no dijo nada a eso. Simplemente desconectó el panel con cuidado, sacó de su bolsillo un pequeño juego de herramientas y se puso a trabajar. Yo no estorbaba, solo tomé el manual para tenerlo frente a mí, como si ese papel tuviera algún sentido en un proceso que ya habíamos empezado sin él. Trabajamos juntos, pero cada quien a su ritmo, él, en silencio y con seguridad, yo, con cautela, con una mirada que intentaba adivinar cuánto tiempo más estaría allí. Terminamos en 1 hora, la cuna estaba firme, sin tambaleos, todos los paneles en su sitio, nada crujía ni provocaba dudas. Cuando le di las gracias, no esperaba respuesta, solo quería marcar el momento. Pero él asintió y no se demoró, no buscó temas de conversación, no inspeccionó la habitación. Solo guardó sus herramientas, me miró a los ojos y se fue. Me quedé sola, sentada junto a la cuna ya armada, que no fue construida por mi esposo, ni por un amigo, ni por un hermano, sino por un extraño que resultó más cercano con un gesto simple que cualquier otro en el último año. Y aunque nada había cambiado, ni en mí, ni en mi vida, por primera vez me permití pensar que quizás aún podía haber cambios. No los que esperaba, pero verdaderos. Poco después, Ramiro llegó a casa inusualmente temprano. Todavía había luz cuando escuché la cerradura girar. No entró en silencio como solía hacerlo, sino que dijo desde la puerta, «Traje algo». En sus manos, una botella de vino. Y una bolsa de papel de una panadería a la que yo no iba desde hacía mucho, porque había dejado de comprar cosas para los dos. No me levanté del sofá, solo giré un poco la cabeza para ver si era realmente él. Estuve pensando, dijo. Mientras dejaba la botella sobre la encimera de la cocina, tal vez deberíamos intentar otra cosa. Otro enfoque, otro médico. Quizás un ciclo más. Hablaba con cuidado, sin subir la voz, sin pausas ni reproches habituales. Pero sentí que esas palabras tenían algo de automático, como respuestas en un guión que él no había escrito. Miraba de espaldas mientras sacaba bollos de la bolsa y trataba de ponerlos en un plato, como si de verdad fuéramos a cenar juntos, como antes de los intentos, de las pastillas, de las inyecciones, de los calendarios y de los de cada mes. ¿De pronto te han vuelto las ganas de tener hijos? Pregunté sin emoción, como probando el sabor del simple hecho de su presencia. Se detuvo unos segundos, luego se giró lentamente hacia mí y por primera vez en mucho tiempo no desvió la mirada. Respondió, «Solo quiero que vuelvas a estar viva. Querrías que volvamos a planear algo. No necesariamente un hijo. Lo que sea». Su voz no era fuerte, pero por alguna razón me dieron ganas de taparme los oídos. No porque dijera algo doloroso, sino porque sus palabras llegaban en el momento adecuado, para alguien más. No estaba muerta, como él creía, simplemente había aprendido a guardar silencio al lado de una persona que decía las cosas correctas en el momento equivocado. No cambié de golpe ni de forma inesperada, me fui deshaciendo poco a poco, mes a mes, pieza por pieza, como una cuna mal armada donde las partes no encajan aunque el manual lo diga claro. Lo miré y no respondí. No porque no tuviera nada que
decir, sino porque en ese silencio por fin había más verdad que en todas las palabras de los últimos 2 años. Él decía que quería verme viva, pero nunca preguntó si yo seguía allí no como cuerpo, no como función, sino como persona, con fuerzas o sin ellas. Ramiro colocó un trozo de bollo sobre una servilleta, como si eso pudiera cambiar algo. Y se acercó, pero yo no me moví. Ya no podía ir hacia él como antes. No por rencor, ni por traición, sino por el cansancio de intentar encajar en una forma que ya no me quedaba. En ese momento entendí que Elías no me había prometido nada, no exigió nada, no pidió explicaciones. Simplemente apareció cuando se necesitaban un par de manos más. Ramiro llegó con vino y planes. Pero yo ya no estaba en una etapa donde quería tener un plan. Quería tener espacio para respirar. Esa noche me acosté temprano. No por cansancio, sino para no escuchar cómo él intentaba llenar el vacío con frases que no remendaban nada. Puse música en los auriculares, cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, pensé no en lo nuestro, sino en lo mío. Y ese mío ya no sonaba como traición. Era algo parecido a volver a mí misma. Unos días después de aquella noche, me desperté con la sensación de vacío en la habitación, aunque todo estaba en su lugar, los armarios cerrados, las cosas donde siempre, la cortina bloqueando la luz del día. Me preparé un café, tomé un par de sorbos, pero la taza quedó en el alféizar de la ventana, como tantas otras cosas que nadie recogía, no porque no hubiera quien, sino porque todo había perdido su sentido. Encargué nuevas repisas. No por necesidad de espacio adicional ni por ganas de mejorar el interior. Solo quería que alguien volviera a entrar en el departamento, no para disculparse, dar explicaciones o hablar de nosotros, sino simplemente para hacer algo, una acción concreta, con un principio y un final. Esta vez también vino Elías, con una pequeña maleta de herramientas y, además, con un café en vaso de cartón, que me extendió cuando abrí la puerta. No me preguntó si ya había tomado café. Solo dijo, es para usted. Pensé que quizás aún no le dio tiempo. Y sin esperar respuesta, se arrodilló, abrió la bolsa y empezó a sacar el taladro, el nivel, la cinta métrica. Lo observé durante varios minutos, parada a un lado y sujetando el vaso caliente, como si necesitara recordarme que este momento no requería análisis, ni conversación, ni decisiones. Él se movía con calma, con atención, sin gestos exagerados ni aires de importancia. Me preguntó a qué altura prefería la repisa, si iba a soportar libros o solo era decorativa. Respondí con frases claras, sin emociones, no porque no quisiera hablar, sino porque era una situación rara en la que mis palabras no traían consigo compromisos, aclaraciones ni promesas. Cuando el trabajo ya estaba casi terminado, apretó el último tornillo y pasó cuidadosamente los dedos por el borde de la repisa, comprobando que no hubiera nada áspero. Yo estaba a su lado, y cuando se dio vuelta, entre nosotros no había tensión ni silencio que necesitara explicarse. Éramos solo 2 adultos que habían hecho algo concreto. ¿Siempre sos así de atento?, pregunté sin pensarlo, solo para no dejarlo ir sin una respuesta a todo lo que no se había dicho en voz alta. No, respondió tras una breve pausa, sin apartar la mirada. Pero cuando ves a alguien que está todo el tiempo intentando armar cosas, te dan ganas de darle algo entero. Esa frase se me clavó mucho más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. Tal vez porque, en verdad, llevaba meses haciendo solo eso, tratando de reconstruir cosas, relaciones, el ánimo, pero cada intento se parecía a un montaje hecho con instrucciones equivocadas, donde las piezas no encajan por más que traduzcas el manual 1000 veces. Tomábamos café en la cocina, sentados uno frente al otro, sin teléfonos en la mano ni temas que hubiera que tocar para no parecer indiferentes. Él hablaba de su trabajo, historias breves sobre pedidos raros. Yo lo escuchaba. Incluso me reí 1 o 2 veces, y no fue forzado, solo que en algún momento se vuelve más fácil no esconder la reacción cuando nadie intenta empujarte hacia algo más. Cuando guardaba las herramientas en la bolsa, no sabía si invitarlo a quedarse o simplemente agradecerle, como la vez anterior. Pero antes de salir, dijo, si hay algo más, solo escriba. Esta vez no dije, gracias. Solo asentí con la cabeza. Y luego me quedé mucho rato sentada junto a la repisa, que en realidad no necesitaba, pero que se convirtió en la prueba de que, a veces, vale la pena instalar algo solo por el hecho de saber que tenés derecho a hacerlo, sin pedir permiso, sin justificarte, sin explicarlo.
Esos días se estiraban en un estado denso, casi transparente, en el que por fuera no cambiaba nada, pero por dentro todo se desplazaba, se rompía o directamente dejaba de sostenerse. Ramiro se fue de viaje, eso dijo. Por supuesto, no pregunté. ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? Ni si tendría señal, porque esas preguntas se hacen cuando aún queda algo de verdadero interés. Sus cosas desaparecieron del estante, solo quedó la brocha de afeitar y algunas camisetas que, claramente, no se quedaron por descuido, sino porque era más conveniente que llevárselo todo de una vez. Yo seguía yendo al trabajo, atendía a los pacientes, recetaba, escuchaba a los colegas e incluso bromeaba en la pausa del almuerzo. Pero cada vez que volvía a casa, me esperaba un espacio vacío que no se llenaba ni con la luz de las ventanas ni con el ruido de la televisión funcionando de fondo. No ponía música ni empezaba nuevas series, porque no quería reemplazar con nada el hecho de que algo se había terminado, aunque nadie lo hubiese dicho en voz alta. Una noche, estaba sentada en la cocina hojeando notas viejas en la laptop, buscaba una lista de compras que había hecho semanas atrás, tratando de recordar qué consideraba necesario en aquel entonces. En esa misma ventana del navegador se abrió el chat, y apareció un mensaje nuevo, de alguien cuyo número no estaba guardado en los contactos. Reservé el hotel y estoy esperando. No me hagas insistir. El mensaje no era para mí, y lo supe antes incluso de entender de quién era la cuenta. No hice ninguna escena, no llamé, no envié mensajes furiosos. Solo recogí todos los platos de la mesa, limpié la encimera, lavé las tazas y puse el lavavajillas en marcha, porque era la única acción con un inicio, pasos claros y un resultado no cargado de emociones ni expectativas. Saqué el tender de ropa del balcón y resultó estar roto, una de las patas no se sostenía, y sin pensarlo mucho, abrí el chat con Elías. ¿Podés pasar si estás cerca? Escribí, sin esperar, sin explicar, sin agregar un por favor, porque en ese momento no se trataba de cortesía, sino de necesitar la presencia de alguien que no complicara nada. Respondió que llegaría en una hora. Y realmente vino. Sin preguntas de más, sin regalos, sin sorpresa. Entró como si no fuera la primera vez, revisó el tender, lo puso en el suelo y empezó a ajustar tornillos, a revisar, a inclinarse, a reírse cuando algo no encajaba. Yo me quedé a su lado, observando en silencio cómo corregía las torceduras, levantaba las patas, y al mismo tiempo, casi sin querer, extraía de ese espacio entre nosotros una ligereza que hacía tiempo no sentía en ningún lugar. Apenas sonreí cuando volvió a hacer un comentario en tono de broma, y entonces levantó la cabeza y preguntó, como si se tratara de algo muy simple, ¿querés que me quede un rato para tomar un té? No lo pensé demasiado. No analicé lo que eso significaría mañana, ni que vendría después, ni cómo decirlo de forma que no sonara ni muy abierta ni demasiado cerrada. No te quedes mucho. Solo quédate un rato. Puse la pava, saqué 2 tazas y unas galletas de jengibre que no suelo comer, pero que siempre tengo, por si viene alguien. Nos sentamos en la habitación, él hablaba de algo, y yo no escuchaba cada palabra, solo registraba las entonaciones, las pausas, los movimientos de sus manos, las reacciones ante mis leves asentimientos. No era romanticismo, ni coqueteo, ni el comienzo de algo nuevo. Era una noche cualquiera en la que a alguien se le permitía quedarse, así, sin por qué ni para qué, y eso resultó ser lo más valioso que podía recibir en ese momento. La noche siguiente volvimos a sentarnos en el balcón, yo coloqué una manta sobre la vieja silla, Elías trajo algo dulce de la panadería de la esquina, y tomábamos té de un termo que él había preparado en su casa, porque ya sabía que el único que tomó por las noches es el verde con menta. El balcón daba al patio interior, donde no pasaba nada, salvo algún que otro vecino con su perro o alguien regresando del supermercado con bolsas que nadie esperaba con preguntas. Elías hablaba de las últimas noticias, un poco de su trabajo, de cómo es la vida últimamente. No se quejaba, más bien ironizaba. Yo seguía escuchando el ritmo de su voz, que tenía esa rara capacidad de llenar el espacio sin presión, como si alguien rellenara las grietas no con cemento, sino con agua tibia, no para reforzar, sino para aliviar un poco. Hizo una pausa. Me miró y dijo algo que no sonó ni a declaración ni a filosofía, pero que me tocó más que muchas frases que había escuchado en los últimos años. A veces es más fácil cuando vivís no por reglas, sino como lo sentís. No respondí enseguida. Esa frase no requería aprobación ni resistencia, simplemente
Quedó suspendida entre nosotros, como una prueba de si aún respirábamos al mismo ritmo que unos minutos antes. Miré sus manos, sostenía la taza con ambas, como si pudiera escapársele, y ese gesto me resultó extrañamente familiar, porque yo también siempre sostengo con cuidado las cosas que pueden quemar, como si fueran frágiles, aunque sea solo vidrio y líquido caliente. Alcancé mi taza, pero mis dedos rozaron su mano, sin intención, sin juego, sin provocación. Él no la apartó. Ambos nos quedamos quietos unos segundos, y esa inmovilidad resultó más sincera que cualquier pregunta o confesión. Sabía que no buscaba amor, ni una fuga, ni reemplazo, ni justificación. Solo quería saber si aún podía sentir algo más. ¿Qué obligación, cansancio y reacción ante la indiferencia ajena? Me incliné hacia adelante, sin mucha seguridad, pero sin dudar del todo, y lo besé, no porque quisiera empezar algo nuevo, sino para comprobar si aún me quedaba algo dentro, capaz de responder. El beso fue simple, sin esfuerzo, sin apuro. Él no se movió, no pidió más, como si entendiera que yo no estaba con él, sino dentro de mí, y que esto no era sobre él, sino sobre mí. Cuando me aparté, no preguntó nada, no hizo ningún gesto que implicara reclamo o expectativa. Solo asintió con la cabeza, como quien confirma algo que no necesita ser dicho. Terminamos el té en silencio, pero ese silencio no era pesado, al contrario, por primera vez en muchos meses no tenía ganas de huir de la conversación ni de inventar temas para evitar lo esencial. Sabía que no estaba enamorada de él, pero también sabía que a su lado ya no me sentía un objeto a través del cual alguien intenta armar una familia siguiendo un esquema que ya no funciona. Cuando recogió el termo y se levantó para irse, no lo detuve, no le pedí que se quedara, pero tampoco me apuré en despedirme. Solo dije, sos bueno. Y eso importa. Incluso si no pasa nada, él sonrió, simplemente asintió con un leve gesto, y se fue. Me quedé en el balcón un buen rato más. La ciudad hacía ruido a lo lejos, pero allí, en el cuarto piso, donde ya no había nadie a quien convencer de mis decisiones, por primera vez en mucho tiempo me permití no pensar en el mañana. Al día siguiente, después del trabajo, volví a casa alrededor de las 7. Pensaba preparar algo liviano para cenar, abrí la heladera, revisé lo que había, pero al final me conformé con una tostada y tomates. No tenía ganas de gastar tiempo en nada más. Me senté a la mesa, encendí la luz sobre la pileta, porque era más suave que la del techo, y puse el celular cerca, sin una razón clara, solo por costumbre. Unos minutos después, escuché el sonido familiar de la cerradura. No me levanté, no fui a abrir, simplemente esperé, sentada, a que él entrara. Ramiro entró sin valija, sin bolsas, ni siquiera con esos objetos que la gente suele llevar cuando vuelve de algún lugar por un tiempo. Se sacó la campera, la dejó sobre el respaldo de una silla, pasó a mi lado y dijo con voz pareja, mirando hacia otro lado, estoy cansado. No hablemos hoy. No me moví, no le respondí de inmediato. ¿Por qué? En ese momento ya sabía que su no hablemos no funcionaba como antes. No era cansancio, era el hábito de esquivar la responsabilidad en esos momentos en los que decir algo no es solo deseable, sino vital. Siempre callas cuando más deberías hablar, dije tranquila, no para herir, sino porque era una verdad que ya no quería guardarme. Se acercó, se apoyó en el borde de la mesa y, de repente, se inclinó hacia mi celular, que estaba boca arriba. Su mirada se detuvo en una notificación de mensaje, y luego volvió a mí con otra expresión en el rostro. No era enojo, ni celos, ni indignación, sino algo más cercano al desconcierto mezclado con un malestar interno que aún no sabía convertir en palabras. Elías. ¿Quién es? Tomé un sorbo de té, apoyé la taza y solo entonces respondí. No porque estuviera ganando tiempo, sino porque no quería reaccionar como una máquina, como suele pasar en estas situaciones. Es solo Elías. Sus ojos se entrecerraron, pero seguía conteniéndose, como esperando que dijera algo más. No agregué nada. El silencio se instaló entre nosotros, pero esta vez no era una pausa en la que uno piensa cómo reaccionar. Era un límite, un punto desde el cual ya no habría marcha atrás. ¿Durmieron juntos? Lo preguntó como si fuera algo totalmente cotidiano, o como si ya supiera la respuesta y solo quisiera oírla en voz alta para convertirla en un hecho. Pero su voz no tenía ira ni agresividad, más bien sonaba como si quisiera saber si ya era tarde para seguir fingiendo que todavía se podía arreglar algo. Lo miré y respondí con sinceridad, sin dramatismo, sin provocación. ¿Y por qué?
¿te importa ahora? No dijo nada. Se alejó hacia la ventana, apoyó los brazos en el alféizar y miró hacia la oscuridad. Conocía ese gesto. Así se quedaba cuando recibimos los primeros resultados médicos y la doctora dijo que había complicaciones. Así se quedó después de otro intento fallido. Así se quedaba cada vez que no quería responder preguntas directas, las que es más cómodo dejar sin respuesta. No sentía necesidad de explicar, ni de justificarme, ni de equilibrar la situación. Ya todo había sucedido. Entre nosotros ya. No existía él, antes, solo quedaba él, después, y cada uno trataba a su manera de no romperse del todo. Él pensaba que si no hacía preguntas, nada se rompería. Yo pensaba que si hablaba con honestidad, al menos podría entender algo, pero los dos estábamos equivocados. Pasaron algunos días en los que Ramiro se comportó de forma extraña, al menos para lo que era él, empezó a levantarse antes que yo. Hacía café, ponía la mesa, limpiaba las migas, a veces incluso ponía música en la cocina, esa que solíamos escuchar juntos, aunque hacía mucho que yo no daba señales de querer volver a lo de antes. Sus esfuerzos no parecían ni sinceros ni inoportunos, simplemente, era evidente que intentaba sostener un hilo que ya se había deshecho hace rato, pero que aún formalmente nos mantenía conectados en un espacio donde ambos habíamos perdido la orientación. Yo no comentaba sus acciones, no reaccionaba de más, no provocaba conversaciones, solo le permitía interpretar ese papel. Hasta que se diera cuenta solo de que el público había cambiado, y que el escenario ya no resistía el peso de las repeticiones. Una mañana abrí el celular, sin ninguna intención particular, solo por esa costumbre que nace cuando uno intenta no mirar hacia adentro. En los mensajes había una nueva línea. Elías. Corto, claro, sin reproches ni resentimientos, sé que tenés esposo. Y entiendo que querés tener un hijo. Yo solo ya no quiero estar en el medio. Leí ese mensaje varias veces, no porque no lo hubiera entendido de entrada, sino porque con cada nueva lectura sentía cómo se desprendía de mí una capa de esa armadura tan compleja y rígida que había construido entre lo que soy y lo que consideraba aceptable. Sus palabras no eran una amenaza, ni una despedida, ni un intento de obligarme a elegir. Simplemente, él salía del círculo sin portazos, solo bajando el picaporte. Y eso, quizás, fue lo más honesto que había escuchado en años, no porque me estuviera dejando, sino porque vio exactamente el punto en el que su presencia podía dejar de ser apoyo, y supo apartarse a tiempo. No le respondí enseguida, no. Por enojo ni por indecisión, sino porque no encontraba sentido en explicar lo que ya estaba claro. Si alguien lo comprendió todo sin palabras, ¿para qué desarmar lo que ya estaba cerrado? Me senté junto a la ventana, miré al patio donde una mujer paseaba a un viejo labrador que apenas podía mover las patas, pero aún así avanzaba, como todos los que aún no saben detenerse a tiempo. Y de repente entendí que no quería volver a un lugar donde todo funcionaba por inercia. Ramiro empezó a sonreír más seguido, no como antes, sino de manera forzada, con esa leve esperanza de que yo por fin me ablande, de que con algunos desayunos más volvería a ser la misma. Preparaba la cena, una vez incluso cortó los vegetales como me gustaba antes, y puso el vino que solía tomar, aunque ya ni recordaba por qué me gustaba ese en particular. Me propuso ver una película que ya habíamos visto juntos, en esos tiempos cuando nos tomábamos de la mano y discutíamos si la protagonista había tomado la decisión correcta. Ahora la miraba sin recordar el argumento. Solo sentía que todo lo que pasaba no era un intento de estar juntos, sino un miedo a quedarse solo. Cenábamos en silencio, pero ya no porque faltaran palabras, sino porque ninguna podía repararlo. Esencial, yo ya no podía reírme con él, incluso si decía algo genuinamente gracioso, porque la risa es un reflejo del alma, no un gesto de cortesía. Y si ya no me reía, significaba que algo fundamental se había roto en el mecanismo mismo de nuestra vida compartida. Ramiro no volvió a preguntar por Elías, no quiso saber por qué miraba el teléfono más de lo habitual, no tocó el tema de la infidelidad ni de las dudas. Tal vez porque lo entendía todo. O quizás porque tenía miedo de escuchar una respuesta definitiva, esa que ni siquiera deja bases para quedarse, y yo, mientras tanto, aprendía poco a poco a aceptar que no todas las pérdidas vienen con lágrimas, y que no toda partida necesita una puerta abierta. A veces alguien simplemente se va de tu historia porque ya no tiene que estar en ella. Incluso si todavía no tuviste tiempo de decir gracias. El sábado, ese día de la semana que, por lo general,
no se distingue de los demás, pero que a veces trae justo lo que menos esperas, porque por fin te permitís no controlar cada detalle. Me desperté tarde, no porque hubiera dormido bien, sino porque había pasado mucho tiempo con los ojos abiertos, como intentando no asustarme de mis propios pensamientos. Ramiro ya no estaba, dejó una nota en la heladera donde prometía comprar víveres, pasar por la farmacia y volver antes del almuerzo. No planeaba hacer nada ese día, ninguna reunión, llamada, salida ni impulso doméstico. Pero, por casualidad, encontré una caja de test en el cajón del baño, uno que hacía tiempo no abría. Solía esconder esas cosas lejos, porque me recordaban derrotas a las que no quería mirar de frente. Había varios, los guardaba, por si acaso, aunque ya hacía mucho que no creía en un resultado que alguna vez significaría esperanza y ahora solo despertaba inquietud. Tomé uno, sin plan, sin propósito, más como un gesto que como una acción real. Después de unos minutos, yacía en el borde del lavamanos, y yo me senté en el suelo, cerca de la ventana. No porque no pudiera sostenerme de pie, sino porque no quería soltarme. 2 líneas. Claras, firmes, sin lugar a dudas. Las miré largo rato, como si fueran a hablarme y explicarme qué hacer ahora, cómo seguir respirando, con quién hablar, a quién llamar. Ramiro no puede tener hijos. Eso está confirmado oficialmente, en papel, con firmas y sellos, sin margen de error. Lo pasamos todo, análisis, consultas, intentos repetidos, procedimientos, y cada vez el resultado era el mismo, nosotros dos, en una sala, donde el silencio sonaba más fuerte que cualquier diagnóstico. Ambos lo aceptamos, no de inmediato. No con calma, pero con el tiempo entendimos que esa página estaba cerrada, y había que seguir. No llamé a Elías. No porque temiera su reacción ni porque dudara de que fuera su hijo. No quería que este comienzo se asociara con explicaciones, justificaciones, ni conversaciones que desde el primer momento pusieran en duda el sentido mismo de algo que aún ni siquiera había empezado a vivir. Me senté en el piso y entendí que no me asustaba estar sola, ni con un hijo, ni sin plan, ni sin garantías. Lo único que temía era volver a estar al lado de alguien para quien todo parece intacto por fuera, pero que por dentro hace tiempo que se resquebraja. Miraba por la ventana, donde brillaba el sol como si nada importante hubiera pasado. La calle seguía con su rutina, alguien paseaba a un perro, alguien cargaba bolsas, alguien tomaba café en el banco frente al edificio. Y en ese momento dejé de ser simplemente una mujer que espera cambios. Me convertí en una mujer que ya no tiene a dónde retroceder. Y eso no daba miedo. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, sentí que esta historia me pertenece por completo, incluso si nadie más sabe todavía de qué se trata. No escondí el test. Lo dejé sobre la repisa, como si necesitara darme tiempo para acostumbrarme a un hecho que lo cambia todo, sin exigir nada ahora mismo. No llamé a Elías ese día, ni intenté encontrar una respuesta a la pregunta, ¿y ahora qué? Me permití quedarme en ese instante sin plan, sin análisis, sin palabras ajenas. Porque ahora hay algo dentro de mí que no necesita permiso, ni validación, ni confirmación. Y eso era suficiente para no huir. El lunes me desperté más temprano de lo habitual, no por el despertador, sino por una calma interior que no pesaba, sino que daba espacio para reunirme conmigo misma, sin apuro, sin pensamientos de más. Ramiro dormía a mi lado, de cara a la pared, su respiración era pareja, conocida al punto de que podía predecir cada uno de sus movimientos. Me quedé unos minutos mirando el techo y por fin entendí que ni él ni yo éramos culpables de habernos vuelto extraños. Solo que nos habíamos aferrado demasiado tiempo a una forma que hacía mucho había perdido su contenido. Me levanté en silencio, no porque no quisiera despertarlo, sino porque ya no tenía importancia. Fui al baño, bebí un vaso de agua, caminé a la cocina, tosté un pan, las acciones mínimas que te permiten sostenerte en la rutina. Pero ya no intentaba quedarme dentro de lo conocido. Saqué del armario una bolsa pequeña, esa que siempre guardaba, por si acaso, y empecé a empacar sin elegir, sin pensar demasiado, solo tomé lo que realmente me pertenecía, sin dudas ni explicaciones. Nada simbólico, ningún dramatismo. Solo un par de camisetas, documentos, el cargador, maquillaje, 2 libros que hacía tiempo quería releer pero que no podía tocar en esta casa. No dejé ninguna nota. No dejé palabras que pudieran darse vuelta, interpretarse o discutirse. Solo dejé el juego de llaves,
Lo puse en una caja de zapatos, esa misma donde alguna vez guardamos postales, entradas a obras de teatro, fotos. Ahora ya no quedaba nada de lo que solíamos llamar nuestro. Solo las llaves, un gesto simple, claro, que decía que no iba a volver. Ramiro salió de la habitación justo cuando estaba cerrando la bolsa. Llevaba puesta una remera, la cara aún adormilada, la mirada no del todo encendida. Vio el bolso y se quedó quieto un momento, pero luego, sin acercarse, preguntó con voz tranquila, como si ya supiera que este momento era inevitable: ¿Te vas por él? Me detuve, lo miré de frente, sin un rastro de duda, y respondí con voz firme, sin elevar el tono, sin intentar convencer a nadie de algo que ya no existía: no. Me voy por mí. Él bajó la mirada, como si esperara cualquier otra respuesta menos esa. Pero yo sabía que lo dicho no era una acusación ni una defensa, era una verdad que tenía que sonar así, porque todo lo que nos había pasado últimamente se trataba de silencios, de ignorar lo que por dentro ya no se pegaba. No puedo más con esto que por fuera parece entero, pero por dentro se resquebraja, añadí, no como reproche, sino como la frase final, que ya no necesita respuesta. Él no me detuvo, no se acercó, no preguntó a dónde iba, ni si iba a volver, ni si llevaría el celular. Ya habíamos pasado la etapa donde esas preguntas tenían sentido. Me puse la campera, tomé la bolsa, salí del departamento, bajé las escaleras sin mirar atrás. En cada piso sentía como se aligeraba todo, no porque estuviera escapando, sino porque por primera vez hacía algo no para sostener, sino para sanar. Nadie me esperaba abajo. No había taxi, ni amigo, ni ruta planeada. Solo salí a la calle. Y caminé en una dirección que no marcaba destinos, sino que simplemente me permitía alejarme. En el bolsillo tenía el celular, pero no lo saqué. No revisé mensajes, no busqué hoteles ni direcciones conocidas. No era un paso hacia una nueva vida, era un paso fuera de lo que ya no era mía. No tenía un plan concreto cuando subí al colectivo, simplemente me subí al primero que se detuvo en la parada y compré boleto hasta la última estación. No era una huida, no escapaba de nada ni de nadie, no me escondía, no buscaba un nuevo comienzo, solo ya no quería quedarme donde cada objeto, cada hábito, cada rincón me recordaba que yo ya no pertenecía a esas paredes, a esas rutinas. A esas cosas puestas no por comodidad, sino para mantener la ilusión de permanencia. La parada final resultó estar en las afueras de la ciudad, una estación antigua, paredes oscurecidas, olor a pintura vieja, ese olor que siempre se asocia a intentos recientes pero insuficientes de renovación. La plataforma estaba casi vacía, algunos bancos de plástico, una máquina expendedora que imprimía tickets en papeles finos, y un pequeño espacio iluminado con una luz pálida que difícilmente cumplía ya alguna función real. Me acerqué a la máquina, elegí la opción más barata de la lista, apreté el botón y tomé el vaso de plástico, con un líquido que solo por el color recordaba al café. No me importaba el sabor ni el aroma, solo quería tener algo caliente entre las manos. Para no parecer una intrusa, me senté al borde del banco, puse la bolsa bajo mis pies, no miré el reloj, no abrí el celular para buscar nada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía agenda, no esperaba llamadas, no medía el tiempo entre eventos. Simplemente me permití estar allí, donde nadie hacía preguntas ni esperaba respuestas. A los pocos minutos, se sentó a mi lado una mujer mayor. Llevaba un paquete envuelto en papel de diario, miraba hacia adelante, pero no a las personas, ni al trayecto, solo miraba, como miran los que ya aprendieron a no apurarse. Sus hombros algo encorvados, los dedos fuertes, ligeramente raspados. Como si acabara de sostener algo pesado. No saludó, no dijo nada. Solo después de unos minutos de presencia silenciosa, habló: ¿Está esperando a alguien? No respondí enseguida, no por duda, sino porque por primera vez en mucho tiempo no necesitaba inventar una historia para evitar una conversación. Dije lo que era: no. Simplemente ya no quiero volver. Asintió levemente y giró un poco la cabeza hacia mí. Su rostro no mostraba sorpresa, ni lástima, ni consejo. Guardó silencio unos segundos más, y luego dijo con calma: eso también es una forma de moverse. Su respuesta no fue una metáfora profunda, no sonaba a conclusión filosófica, pero en mí se quedó como una marca, un recordatorio de que, incluso cuando no sabes a dónde vas, eso no significa que te hayas detenido. Nos quedamos sentadas en silencio unos minutos más.
No intenté memorizar su cara, ni busqué detalles para contárselos a alguien después. Simplemente se levantó, tomó su paquete y se fue. No miró atrás, no se despidió, no dejó señal, solo ese pequeño trozo de tiempo en el que no me sentí ajena. Yo me quedé allí. No porque no tuviera a dónde ir, ni porque no supiera qué hacer después, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sentía presión de moverme en la dirección que alguien más considerara correcta. No tenía un plan, pero sí tenía un silencio sin miedo, un espacio sin deberes, y la certeza de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a mí, ni a los que quedaron atrás. No sabía qué vendría después. No tenía respuestas para las preguntas que seguramente llegarían. Pero en ese momento, en ese banco, con un vaso de plástico en la mano y el vapor tibio disolviéndose en el aire, sentí solo una cosa: por fin estaba en un lugar donde no tenía que fingir que vivía. Simplemente podía vivir.